Bueno, les cuento al público presente que la mesa redonda de hoy es La unión hace la fuerza, edición, música y post de sonido. Esta es una mesa redonda enfocada en el flujo de trabajo de la postproducción y guiada por una coordinadora que manejará el diálogo entre las áreas de edición, sonido y música. Se compartirán sus conocimientos y experiencias ilustrando la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. Como la moderadora va a presentar a la gente, yo ya los dejo que comiencen. Muchas gracias, bienvenidos de nuevo y éxitos. Hola, hola, ¿qué tal? Ahí se escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a la CAPER. Bueno, como les contaron, estamos acá con Carlos Cambariere, Adrián Rodríguez y Gustavo Pomeranec. Carlos es montajista y músico, Adrián es postproductor de sonido y Gustavo es músico. Yo soy coordinadora de postproducción y mi trabajo es vincular las áreas dentro de la postproducción, entre la edición, el sonido, la música, entre otras áreas, pero hoy vamos a hablar particularmente de estas. Y bueno, vamos a charlar un poco de cómo se vincula el trabajo nuestro, y más precisamente el de ustedes, para lograr una pieza audiovisual que se compone claramente de muchas cosas, como dije antes, pero en este caso de la música, del sonido y la edición para que sea una perfecta combinación. Bueno, voy a presentar a los aquí presentes. Gustavo Pomeranec es músico. Desde hace más de 35 años es compositor y arreglador de música para cine, teatro, televisión y publicidad. Sus logos musicales, jingles y bandas de sonido para las principales marcas han sonado en los 5 continentes. Como productor discográfico trabajó para Polygram, EMI y Barca Records. Dictó cursos y seminarios sobre música e imagen en todo el país para la Universidad Católica Argentina, Universidad de Palermo, la Fundación, Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, Instituto Superior de Ciencias de La Plata, entre otras. Es propietario y director de Pomeranec Música y Sonido. Es creador y conductor del podcast Así empecé en el cine, se los recomiendo. Y forma parte del equipo organizador de las charlas TED de Río de la Plata. Realizó la composición de la música original para los siguientes títulos: Santa Evita, El Paraíso, Supernova, El Apego, Lavaperros, Elea Original, Trópico, La Cala China y muchas otras más. Adrián Rodríguez trabajó en postproducción de sonido desde 1999 hasta el 2001, desempeñando tareas de asistencia y operación de Pro Tools en La Biblia, estudio que pertenece a Daniel Saiz y Leo Sujatovich. Y desde 2001 hasta la fecha está a cargo de la sala de postproducción de Pomeranec Música y Sonido. Y entre sus trabajos destacados también está Santa Evita, El Paraíso, Supernova, El Apego, El Francesito, Familia Lugones, Ha tatuado una estrella, La otra piel. Carlos Cambariere es montajista de cine desde hace más de 15 años. Como editor ha participado en ficciones y documentales como Natalia, Regalámpago en la oscuridad, Crónicas de un exilio, Un cine en concreto, entre otras películas que han recorrido y obtenido diversos reconocimientos en festivales internacionales. En 2018 obtuvo el premio a Mejor Montaje en la serie multipremiada Un gallo para Esculapio de Bruno Estañaro en los premios Tato. A su experiencia como editor se le suma su trabajo como compositor de música para cine, actividad que complementa con la edición, donde busca dar una mirada más integral al proceso estético y formal de cada proyecto, muchas veces cumpliendo el doble rol que le permite explorar profundamente el universo narrativo de cada película. Vamos a empezar por ahí porque es súper interesante eso, que un editor pueda tener tanto conocimiento musical para pensar desde antes de empezar a editar inclusive, cómo abarcar una pieza, ¿no? Entonces les iba a preguntar cómo empiezan los proyectos. Por ejemplo, les llega el guión. Generalmente ya está contratado el equipo y el editor tiene un vínculo con el músico. ¿Cómo es ese trabajo en equipo antes de empezar? Para ver si a veces lo que se hace es el músico que está a cargo del proyecto le comparte referencias de su propia librería o trabajos ya hechos para que el editor pueda tener esa base, o a veces los editores proponen su propia música y después el músico compone con eso desde cero. Pero bueno, contanos vos. Bueno,
Charlie, ¿cómo Hola. trabajar? Bueno, gracias a todos por venir, por darnos acá, por la invitación, a EDA y a la CAPER. Bueno, hablando previo a la charla acá con los colegas, llegamos a la conclusión que esto es un poco una charla de catarsis, ¿no? Porque muchas veces sucede que no hay comunicación previa, lamentablemente. Veces, o sea, sí. Creo que podemos arrancar por lo que es, pero por ahí podemos virar la conversación a lo que desearíamos que fuera. Normalmente es poco, en mis años de experiencia como montajista, rara vez o casi nunca nos juntamos a charlar ni con el sonista ni con el músico antes de arrancar el montaje. A lo sumo, si el sonido del rodaje lo hizo el sonido directo lo hace, va a ser la postproducción, quizás con esa persona, pero para resolver problemas técnicos más que hablar de cuestiones estéticas y más formales. Y la verdad que el trabajo del montajista es básicamente con el director, o sea, con el sonido. Con suerte a veces podemos tener conversaciones con el sonista para que nos pasen ambiente, foley, si registraron en rodaje, como para facilitar un poco ese trabajo y ir aportando eso. Yo como montajista particularmente me gusta mucho el sonido y me gusta trabajar el sonido, hacer propuestas y charlar con el director sobre eso y lo necesito también. O sea, quizás es un defecto, ¿no? Pero me cuesta mucho ver una escena que no suena, digamos, ¿no? O sea, que no suena nada. Por más que después el sonista venga y la cambie toda, pero no importa, por lo menos entender el espíritu de la escena, tanto con el sonido y con la música de referencia. O sea, trabajamos mucho con música de referencias, que bueno, nada, que es el arma de doble filo que tiene trabajar con músicas de referencia, que en mi experiencia nunca me dieron la música antes, música original nunca me dieron antes, siempre fue solo en segundas temporadas de serie, donde ya estaba compuesta la música de la primera temporada, entonces como que trabajás con eso, pero si no, siempre música de referencia. ¿Y referencias del músico que iba a trabajar o tampoco? Y referencia del músico tampoco, porque muchas veces ni siquiera está definido el músico. Claro. O sea, a veces lo deciden en la mitad. Por ahí ni siquiera tienen el presupuesto todavía para saber si van a hacer el sonido y la música. Entonces es como un problema a la vez, ¿no? Pero el problema, primero trabajamos con el editor y después vemos qué pasa. No, o sea, es poco romántico el escenario en ese sentido, digamos, ¿no? O sea, no sé si los chicos quieren compartir sus experiencias antes de pasar a lo ideal, digamos. No, es que me parece que lo ideal lo tenemos que generar. O sea, me parece que justamente estos espacios permiten empujar hacia lo que vamos aprendiendo que no es ideal y lo que sí sería, lo que uno quisiera. A ver, son muchos temas que abrieron. Yo creo que una de las cosas que nos pasa a todos los que estamos en audiovisual, creo que en la era que estamos viviendo, lo que más escasea, lo que más nos está condicionando siempre es el tiempo, es la falta de tiempo. Y esto obviamente está relacionado con los recursos. Entonces, hay poco tiempo tal vez para encontrarnos, para pensar, para anticiparse. Y es como una contradicción, porque si nos tomamos ese tiempo, seguramente vamos a poder ahorrar un montón de otros tiempos y de idas y vueltas que son innecesarias. A mí me ha pasado de tener distintas experiencias. O sea, es verdad que muchas veces al músico se suma al proyecto tal vez cuando ya la película está editada. A veces nos suman desde el guión, desde la escritura del guión. O sea, vos mencionaste un podcast que producimos nosotros. Aclaro también que si bien Adrián es sonidista, también es músico, y yo hago música, me meto también en sonido, somos socios y trabajamos en el mismo espacio físico. Entonces, esto nos hace una diferencia que notamos. No en todos los proyectos hacemos las dos cosas, a veces nos contratan solo para música y a veces nos contratan solo para sonido, pero notamos una gran diferencia cuando nos contratan para hacer las dos cosas juntas por esta capacidad de
conexión y de interacción diaria que podemos tener. Menciono lo del podcast que hacemos, que es un podcast que le ponemos mucho amor, se llama Así empecé en el cine, donde yo entrevisto a gente de todas las áreas. Y lo que estoy aprendiendo mucho de eso, que afecta muchísimo a mi trabajo, y lo que más noto es la necesidad de estar más comunicados todos los que hacemos una película o una serie, porque es el resultado colectivo, es eso, es un grupo de gente trabajando para un producto y el trabajo de cada uno afecta al resultado final, por ende afecta al trabajo de uno. Entonces noto muchísimo la falta de comunicación. Me ha pasado de entrar en películas donde me las dan con un montón de referencias. Me ha pasado también de poder comunicarme con un editor antes de empezar el trabajo para ambos y intercambiar, por ejemplo, porque trabajamos con la misma materia prima y dentro de la materia prima voy a exponer a los directores con sus personalidades, con sus ansiedades. Entonces, solo el hecho de intercambiar características o opiniones sobre cómo es el director ya hace una diferencia. Entonces, digo, siempre estar comunicados nos suma. Y en este podcast realmente cada vez se me pone más en evidencia la importancia que tiene desde un gaffer hasta vestuario, la relación que tiene con sonido, como la decisión, por ejemplo, de las ropas que pueda, el tipo de ropa que pueda usar un personaje afecta después al sonido directo y ni hablar de la postproducción. Entonces, creo que siempre gana que estemos comunicados antes, que podamos definir juntos el tema de una línea estética, musical. Las referencias es un tema aparte, me parece que podemos hablar un poquito de esto de la interconexión entre nosotros, pero realmente hace una diferencia estar comunicados lo antes posible. No es la única manera, pero si podemos, está buenísimo. Está buenísimo tener charlas en conjunto. A veces los directores son, digamos, cuando están en preproducción, ni hablar cuando están en un rodaje, son menos accesibles, pero es un tiempo que deberíamos aprovechar los que vamos a estar en postproducción para comunicarnos entre nosotros y prepararnos para cuando el director o directora estén disponibles. No sé si vos querés agregar algo. Dije muchas cosas. Puedo. Recién estaba pensando sobre lo que vos decías, que el trabajo para en cuanto a sonido es ligeramente diferente en cuanto a cuando nos sumamos nosotros. Generalmente cuando el sonidista de postproducción se suma al proyecto, salvo que necesiten un sonido previo o una idea previa que necesiten en rodaje para que, no sé, supongamos, ¿no? El sonido de un alien que es muy específico y que necesita escucharlo el actor porque tiene que reaccionar ante determinadas cosas, salvo que se necesite algo así en rodaje. Hay que viajar claro. al espacio exterior para conseguirlo, hay que anticiparse. Es complicado, pero claro. se consigue. Salvo que se necesite algo por el estilo o alguna demanda de esas características, uno se involucra no solo o yo me involucro, no solo cuando la película está terminada de editar, sino también cuando en esa edición, porque el director, ustedes, que la mayoría entiendo que son editores, ya se sentó al lado del director y ya hablaron de hasta una propuesta estética. Cuando yo recibo la película, a mí me llega con una propuesta estética. ¿Qué significa? Que en algún momento, por algún motivo, decidieron que un actor no hable o que no se escuche o baja todo el volumen y manda la música, que es de referencia o no, pero ya tiene una propuesta estética. Hay directores donde te dicen, como Carnevale, te dice, por ejemplo, todo lo que escuchaste en la referencia es como yo más o menos lo quiero, mejorame eso. Claro, que ya lo trabajó, con el editor. Y lo trabajaron mucho. Y hay otros que te dicen, mirá, no, yo con el editor no trabajé nada estético, dejé que haga lo que quiera porque después eso lo iba a trabajar con vos. Bueno, pero perdón que te interrumpa, pero ahí es donde juega esta información y esta comunicación de cómo es el director. O sea, claro. Porque nos ahorramos de llevar un montón de propuestas. O sea, me ha pasado
de trabajar con directores o directoras que nos dicen que el editor me anticipa, me dice, tiene muy claro lo que quiere. Esto mismo que dice Adrián, que es el caso de Marcos Carnevale. Y hay directores que dicen, necesita que le tires propuestas. Entonces, tener esa información antes es valiosísimo, nos ahorra muchísimo tiempo. Perdón. No, eso. Hay directores que consensúan todo, hay directores que hacen lo que ellos quieren, hay directores que te escuchan, otros directores que no te escuchan. Y en el caso particular del sonido, además, hay otra problemática que no es lo estético solamente, sino es lo técnico. Sí. Donde vos recibís el material de una determinada manera y no es lo mismo editar en Premiere que editar en Avid. Generalmente los que hacemos postproducción trabajamos con Pro Tools, entonces hay una compatibilidad con si trabajas con Avid o trabajas con Final Cut que no tiene, por ejemplo, el Premiere. Incluso, no sé, vos solés trabajar con Mix, solés trabajar con todos los canales, ¿cómo? Bueno, esa era otra pregunta que íbamos ya a la parte técnica. Claro. Bueno, perdón, pero surgió. No, a mí me gusta trabajar con todos los canales, sobre todo porque puesto que hablaba antes, digamos, ¿no? Como me gusta explicamos un poco cómo... Perdón, sí, cuando te llega a ponerle diálogo, bueno, no sé si... A veces cuando eso es el sonido. Claro. Vas a explicar mejor. Dentro, cuando se hace un audiovisual, una película, un cortometraje, una publicidad, los actores están microfoneados. ¿Cómo? Cada actor suele tener su micrófono atrás de la ropa, y además tiene una o dos cañas, que son ese micrófono largo. Que siempre aparece en sombra y hay claro, que borrar. Que siempre aparece en cámara. y es la pesadilla de los postproductores. De los editores, no, de los que hacen luces, del director de fotografía. Bueno, eso está discriminado en cada canal, pero al margen, por ejemplo, no sé si son 2 actores, mínimamente hay un boom y 2 inalámbricos. Pero además, en la grabadora se graba una mezcla de esos 3 inalámbricos. O sea que pegado contra la imagen tenés al menos 5 canales de audio. El L y el R, que es la mezcla de todos esos 3 micrófonos, que es una mezcla estéreo, que es la mezcla que escucha el director en su retorno de auriculares. Y tenés los canales por separados. La caña, que tiene toda la información del ambiente y demás, y los inalámbricos. De uno, donde va a estar más fuerte la voz del que tiene el inalámbrico, y así. Entonces, cuando llega ese momento, muchos editores lo que hacen es, trabajan solo con el mix. Otros no, hacen lo que... va a explicar acá. No, bueno, sí, eso es un poco personal de cada editor. A mí particularmente, como me interesa el sonido y me interesa trabajar, el audio, trabajo con todos los canales que me manden, que me lleguen de rodaje, con todos los micrófonos diferenciados, sobre todo porque uno cuando está editando muchas veces necesitas cortar una frase, pegarla con otra y de pronto necesitas tener esa diferenciación de diálogos. Frankenstein. Porque tenés que armar esos Frankenstein de diálogos, de conversaciones, sobre todo que si tenés un mix, de pronto tenés a los 2 actores, los escuchás al mismo nivel y por ahí no los querés tener al mismo nivel y querés sacar algo o incluso pañarlo, digamos, o sea, el contraplano, digo, o sea, para mí es trabajar con las manos atadas, digo, laburar con el mix, digo, porque te limita un montón para por lo menos encontrarle una forma a eso. Y retomando algo en relación a eso, digo, en relación a lo que hablábamos de la comunicación, me parece, digo, a mí como... Y vuelve un poco la conversación atrás, digo, no sé si querían pasar igual algo técnico. Yo quería decir algo de eso también. Bueno, aclarar algo técnico, pues si no me iba. Mi vínculo como coordinadora de postproducción es tratar de que esa comunicación exista. Entonces, por ejemplo, yo trabajo mucho en proyectos de series en donde ya está estipulado quién va a ser el músico, quién va a ser el sonista, el rodaje, el postproductor. Entonces yo trabajé con ellos, con Adrián y con Gustavo, y traté de que esa comunicación existiera antes de empezar a editar, porque las series y las películas se editan mientras se ruedan, entonces eso tiene que existir. Y por ejemplo nos tocó trabajar con Juanjo, que es un sonidista espectacular, lo amamos,
Y tenía mucho diálogo con ellos dos. En todo el tiempo era, che, voy a grabar en este lugar, no me gusta tanto el ambiente, ¿no? Fíjate. Entonces por ahí le mandábamos una escena a Adrián para que la vea en el Pro Tools y nos diga si está bien o no, che, tené cuidado con esto. Entonces esa comunicación hay que tratar de generarla, por lo menos de los que estamos, de que podemos ver un poquito el mapa. Y con el músico lo mismo. Es eso, parece que es ocuparse antes, Sí. que uno ya estaba ocupado tal vez en un proyecto previo, y es quitarle un poco de tiempo a eso, pero nos ahorra un montón después. O sea, en el caso de Santa Evita, Joaco nos hacía un informe diario, cosa que era un lujo, la verdad que sucede muy pocas veces, pero anticipando, miren que va a haber que hacer doblajes en tal escena. Entonces nosotros ya estamos anticipados para manejar agenda, sabíamos con qué material nos íbamos a encontrar. Entonces, Claro, no es fue una fundamental. sorpresa. O mismo cuando está el primer corte. Los citamos a ellos, que vengan con el director a ver el primer corte, que escuchen todo. Ellos después analizando también que se iban a necesitar grabar o no. Que exista eso. Obviamente todos los casos no son iguales. Por lo que yo trato de hacer es eso en mi mundillo. Y sobre todo la música. En Santa Evita, por ejemplo, tuvimos que grabar música porque había artistas tocando en escena. Entonces también Música previa. estuvo buenísimo eso. Es que para mí a nivel comunicación, y a nivel problema de comunicación, a veces está como que esta idea de que el director, que es real, digamos, ¿no? El director es el nexo entre todas las áreas, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero para mí no está bueno que recaiga toda esa responsabilidad únicamente en el director, que sea el portavoz de todas las áreas y la comunicación entre todas las áreas, porque el director no tiene por qué saber ni de sonido, no tiene ni por qué tenerla demasiado clara, digamos, bueno, de técnica ni hablar, el director no tiene por qué saber nada del No, workflow de hay trabajo. directores que les gusta Pero- una cosa sí. y hay directores que le dan bola a otra y a otras no. Y otros Pero dicen, nosotros no, porque la delegan. música... Pero cuando laburamos en el montaje de una película, estás charlando con el director durante semanas y semanas cada escena y por qué, y por qué, y por qué, y por qué esto, y por qué lo otro. Y por ahí el director está con la cabeza en mil cosas. Por ahí te junta, y por ahí después se le olvidan las razones o las decisiones o las búsquedas, o porque es un trabajo muy arduo, porque hay muchas cosas que tener en cuenta. Y pues está bueno juntarse el editor, el director, el sonista, el músico, porque el editor puede aportar en esa dialéctica, en esa conversación, digamos, y decir, che, pero ¿te acordás que esta escena estaba bueno que pasara esto? O que incorporamos esto por algo. O sea, Pegate el micrófono a la perdón. boca, Charlie. Está buenísimo esto que decís, porque nosotros, en todo el proceso de hacer una película, somos el último orejón del tarro. Es la última parte. Y dentro, o sea, la postproducción, por supuesto, es la última parte. Pero dentro de la postproducción somos los últimos. Entonces, está buenísimo esto que decís de que el director se olvida de las razones por las cuales, o lo que quería contar con una escena, pasó por un montón de procesos, armó, desarmó. Entonces, hay cosas que nos puede comunicar más, tal vez, un editor, que, digamos, de las razones o de las emociones, del por qué hay un corte determinado o una escena determinada, lo que quería, a dónde quería llevar el espectador con una determinada escena el director, tal vez nos lo puede contar mejor lo que pensó el director, el editor, que el mismo director. Exacto. Sí, o mismo la otra vez hablamos con Adri de que él, por ejemplo, leía el guión, se armaba todo, Claro. el universo, y después te cambian las decisiones porque en edición se probó otra cosa y te llega totalmente diferente en lo que habías pensado en todo ese universo. Entonces, ¿qué es mejor y qué no? Sí, yo a veces pienso, cuando tenemos la suerte de involucrarnos desde el comienzo, muchas veces desde la preproducción, pienso, ¿me conviene leer el guión o no me conviene leer el guión? Porque desde que lees el guión, por ahí cuando ves el primer corte, vos te hiciste una idea y después es otra, y es difícil desaprender lo que uno ya aprendió, digamos. Además, muchas veces en edición se reescriben las Ni hablar. películas, ¿no? Justamente. Obviamente. Pero me parece que para mí siempre suma, porque hay un espíritu, digamos, como una esencia, una identidad de la película que cuanto antes uno esté involucrado en todos los procesos posibles, más va a capturar esa esencia. Porque de hecho la esencia la armamos entre todos
los que hacemos la película. Entonces, me parece que siempre suma. Lo que pasa que a veces es incómodo, pero es parte del proceso de trabajo, ¿no? Sí, yo creo que es incómodo si uno no entiende esto que yo recién te escuchaba que vos decís que somos los últimos. En realidad, el último es el que hace el DCP. El último es el espectador. Claro, el último, totalmente. Pero dentro de la parte técnica, el último es el que hace el DCP. Y muchas veces a vos te toca mandar las cosas en buen estado para que el que hace el DCP lo pueda hacer correctamente. Y entender, si vos entendés que sos parte de esa cadena y que estás en una línea de producción, por ponerlo en términos productivos, La industria. entendés cuál es tu lugar. Y tu lugar es simplemente, o al menos yo lo vivo así, es subirte al trabajo que hicieron todos los demás. Al trabajo que hizo el que escribió el guión, al actor que puso el cuerpo, al iluminador que le dio las cosas, al director de fotografía que eligió ese lente por un motivo. Sí, pero, perdón. Al arte, al vestuario. Quiero ampliar la palabra subirte, a veces es corregir. A veces, el subirse, ¿no? Bueno, o sea, subirse es todo lo que eso implica. A veces decís, y otra vez decís, qué bueno que puedo estar subido arriba de esto. Y sobre eso está el trabajo de cómo decidieron reescribirlo. Y claro, cuando a vos te toca llegar a la parte donde vos podés modificar eso que recibiste de alguna manera, porque no es lo mismo si la película suena solo los diálogos y no se escucha absolutamente nada, que si todo el ambiente está por encima de los diálogos y los diálogos se escuchan chiquito porque lo que querés contar es diferente. Entonces ahí modificás directamente lo que siente el espectador con tu trabajo. Entonces, si vos entendés que tenés que respetar todo ese camino, respetar no quiere decir acatarlo y decir, sí, esto es así, voy a hacer lo que ellos dijeron. No, respetar es tener respeto por ese trabajo y si lo vas a modificar, tener las charlas que corresponden para poder modificarlo. Cuando vos entendés eso, de que sos parte de un proceso, creo que no hay posibilidades de que salga mal. Digo, si entras en ese mood, todo suma. Sí, y me parece, volviendo como a esta cuestión de la comunicación, a veces es como que, a mí particularmente, así como hablamos de sonistas y músicos interviniendo antes en el proceso, a mí me gusta, como me gusta mucho el sonido también, y si tengo confianza con el director, a veces me habilitan también para, y si dan las condiciones, todo, para ir a las mezclas y dar opinión sobre las búsquedas que hicimos en montaje, ver cómo se refleja eso también en la mezcla. Yo tengo un bozal siempre en la mezcla. Y un látigo. Al final volvemos a no comunicar, cada cual por lo suyo. No, o sea, está bueno, y pasa muchas veces de que por esta cuestión de no charlar o no conversar las cosas, digamos, de pronto pasa que uno se proponen cosas en montaje, por ejemplo, para ser más concreto, ¿no? Y en un documental sobre Malvinas que trabajaba sobre la desinformación mediática, en un momento habíamos trabajado con un colchón de radios que se suponía que tenía que funcionar como en una tercer capa eso. Pero eso, yo terminé el montaje, pasó a sonido, nunca hablamos con el sonista ni nada, el director se olvidó, digamos, de eso. Y el sonista mezcló todo a nivel y todo se escuchaba como si fuera la voz principal, digamos, ¿no? Todas esas radios. Y como cambiaba todo el espíritu de la escena y cambiaba como todo el concepto, entonces como esas cosas, digamos, ¿no? Como habría que generar un, ya presenta el documento en el que pase esa información. Digo, si no existe la figura de la coordinación de postproducción, dejar por escrito esa pero información tendría que sí, o como quizás. funciona el page to page cuando arranca un guión, Claro. que se juntan todas las áreas a leer el guión de la página por página y cada área aporta y dice, estaría bueno hacer esto, en esta escena estaría bueno. Quizás algo así de juntarse. Bueno, las veces que me ha pasado por ahí, que no siempre sucede, es como con los screenings. Cuando la película todavía no está terminada, hay un corte, ponele, y si ya el músico y el sonista está definido, por ahí se invita al músico y al sonista al screening y te juntás a ver la película y ahí por ahí se arma un diálogo y una charla
sobre, bueno, y donde el sonista y el músico opina qué les pareció el corte y todavía por ahí queda una semana o dos más de montaje y se ajustan cosas, que ahí es por ahí el mejor escenario a veces que tenemos. Claro, claro. No, muchas veces ahora que mencionás el page to page, que es la lectura del guión con todos los cabezas de equipo antes del rodaje, es poco habitual que al músico y al postproductor de sonido nos inviten. Mirá. Sí, creo que fuimos a 3. Fuimos pocas, con toda la y furia. la verdad es que hay diferencia cuando vamos. Hay mucho para pensar, para entender y para proponer. O sea, siempre volvemos al mismo lugar. Sí. Estaba el tema de las bandas de referencia, que para los músicos es todo un tema. Eso, me interesa a dónde es ahí. Bueno, yo, digamos, banda de referencia es los editores, cuando están junto con los directores armando la película, muchas veces ponen música de otras películas o músicas de discos. Hay editores que les sirve muchísimo para hacer un montaje, tener una música base. Hay editores que odian eso, que prefieren tener todo muy limpio y que la música se agregue. O sea, hay de todo. Y hay directores también que les gusta mucho la música, y directores que entregan al músico y dicen, yo no entiendo nada, proponeme vos, en todo caso te digo me gusta o no me gusta. Yo creo que la utilización de músicas de referencia es un arma espectacular. Pero como decía Carlos recién, es de doble filo, porque lo que puede pasar es que después el director quede totalmente enamorado de esa referencia y bueno, capaz que era muy la traumático. Ese proceso es súper traumático, ¿no? Pero además, a veces nos ha pasado, mucho en publicidad, en cine tal vez hay más conciencia, pero donde nos traen de referencia una cosa grabada con la Sinfónica de Londres y quieren que en una tarde me dicen, che, pero no suena igual lo que estás haciendo. Y no hay ni el mismo presupuesto, ni el mismo tiempo. Contratemos la Sinfónica. Exactamente. No, aparte te dicen, hacelo igual. No. Bueno, por eso. Si la contratan te meten en un aprieto igual. Tenés que hacerla sonar después. A veces es una Yo invitación. no, el director. A veces es una invitación al plagio. Entonces, en ese sentido, matamos a la banda de referencia. Ahora, muchas veces, frente a una misma escena, tenemos la posibilidad de resignificar una escena con una música u otra, ¿no? Digamos, hablando de una imagen subacuática, por ejemplo, donde le ponemos una música muy tenue, muy agradable, muy suave, puede ser un documental sobre la vida submarina, pero si le ponemos el famoso charun, charun, sabemos que el tiburón, o sea, la música tiene la capacidad de resignificar, perdón que me puse a cantar, ¿no? Porque te vi tentado. Yo quería seguí. La música tiene la capacidad de resignificar mucho una escena. Entonces, frente a una escena, a veces yo quiero tirarle a un director 4 propuestas totalmente distintas, que una puede ser con la Sinfónica de Londres, otra puede ser una cumbia, y otra puede ser un rock and roll, o lo que sea, y no me voy a poner a componer y a producir cada una de esas opciones para ver qué pasa. Para eso usamos una referencia. Y tomamos la referencia como un punto de partida de comunicación. Ahora, después tenemos que olvidarnos de eso. Si eso funcionó, en todo caso, tomarlo como el espíritu, como la emoción, donde esa música se combina bien con esa imagen y decir, bueno, ¿qué es de esto lo que funciona? Y encontrar como el color propio de la película y la sonoridad y la instrumentación de la película y aplicarlo al resto de la película. Pero bueno, existe ese doble juego. Y nos pasa mucho con editores que a veces proponen un cocoliche de música, digamos, porque en una escena le funciona una cosa y lo que puede pasar es que pierde identidad la película si después terminamos copiando la música de referencia. Entonces, estábamos charlando con Carlos antes de entrar y me contaba de músicos que seguramente eran buenos músicos, donde vos le habían tirado una referencia y lo que hacía era copiarla, pero como que perdía... Claro, perdía cierta gracia. Entonces, me parece que ahí el error, y acá voy a defender a los músicos que nos dedicamos a hacer música de películas, que es distinto de hacer música porque sí, que hay música que cuando ese trabajo seguramente esos músicos lo interpretaron como
desde el punto de vista musical. Entonces le dieron una referencia y dijeron, bueno, ¿qué acordes hay? ¿Qué tipo de instrumentación? Y lo que copiaron fue eso, y no tratar de analizar cómo esa música juega emocionalmente con esa imagen para llevar al espectador a un determinado lugar. Entonces, lo que tenemos que interpretar con las referencias es eso, es cómo marida en todo caso con la imagen y qué es lo que queremos, cómo queremos manipular, en el mejor sentido, al espectador. Sí, sobre todo porque me parece que está bueno que desde un punto de vista estético, ¿no?, que la película tenga su propia sonoridad, digamos, ¿no? Porque si no suenan a otra película. O sea, el problema de las referencias es que cuando te mandan una referencia que suene igual, más allá de la cuestión técnica, si tenés la Filarmónica de Berlín o no, ponele que la referencia sea una guitarra y sea más fácil de imitar la guitarra, digamos, ¿no? Después es como decís, pero esto suena, no sé, a otra película que ya vi, y está bueno como que ese trabajo, que ahí es donde aparece la deformación profesional, ¿no? Como los tiempos y las entregas, y como esta cosa de que no hay tiempo de experimentar, que no hay tiempo de buscar, y entonces como que la referencia a veces se convierte como en un atajo porque decís, bueno, esto funciona, ya sabemos que va por acá. Y por ahí está bueno tener ese tiempo. Vos decías, Adriana, al principio, ¿no? Como de darte cuenta de pronto que le pifiaste el camino durante 2 semanas y como que y volver atrás, pero por lo general no te dan, o sea, en el mundo en el que vivimos hoy no existe esa posibilidad de pifiarle 2 semanas. Bueno, pero te lo ahorrás. Si tal vez te tomaste un tiempo antes, porque hay editores que me han mandado referencias que a mí me sorprendieron y que me encantaron. Ale Broderson, por ejemplo, es uno que siempre las referencias que él me manda me sorprenden, que nunca me las hubiese imaginado. Pero hay otros editores que tienen 4 discos abajo y los usan para todas las películas y es un problema, entonces está bueno pensar las referencias en conjunto. A mí me gusta presentarle referencias a los directores o a los editores, pero encontrar como un camino, una propuesta estética que tenga una lógica, todo eso. Pero siempre volvemos al mismo lugar. Que sea una pieza musical, todo lo mismo. O sea, que haya una identidad de esa película con esa música en particular generada para ese proyecto. Exacto. En general la identidad la identidad musical aparece a lo largo de la composición, en general, bueno, depende de la película tienen más o menos música. A nosotros nos pasa mucho que buscamos referencias, hablamos con el director, hablamos de la emoción de cada escena, y empezamos después de una manera medio aleatoria, o sea, agarro una escena y digo, bueno, estoy cómodo para empezar con esto. Y capaz que en la quinta escena que estoy trabajando, la quinta música, aparece una melodía que surgió o aparece una sonoridad y digo, acá hay algo. Esta es mi manera de trabajar. Y tal vez vuelvo para atrás y tomo elementos que tal vez son los instrumentos o una melodía y los vuelvo a meter en las músicas anteriores. Y de esa manera se va buscando como una identidad. Y otra cosa que no hablamos es la comunicación entre música y sonido. Eso iba a decir. Si hay como los sonidos, el golpecito de la puerta, digo, eso lo convertís también en un universo musical. Así como justamente la música tiene esta capacidad de conectar directo con la emoción, ¿no? Para llevar... El sonido está... y más ahora, antes que se usaban más instrumentos más nobles, más clásicos, era una cosa, pero ahora que se usan sintetizadores, hay cosas que no tienen nota musical, hay ciertas texturas o cosas donde la frontera es difusa, digamos. ¿A qué le pertenece esto? ¿A la música o al sonido? Pero eso es re interesante, porque yo de eso me interesaba preguntarles a ustedes, porque me parece que además laburando en un estudio en conjunto pueden tener esa conversación bastante fluida. Y yo, digamos, en mi humilde experiencia en música, digamos, o sea, hay algo que me interesa muchísimo, que es pensar en esta idea de eliminar esa frontera entre música y sonido, digamos. No siempre se piensa como la música y el diseño sonoro como 2 áreas distintas. Y sos un anarquista. Claro, y es interesante porque a mí en un proyecto me pasó que terminé haciéndole la música al documental y
previamente hablando con el sonista fue como una situación medio excepcional, y los documentales tienen a veces esa cosa medio artesanal que está bueno porque puedes volver un poco a la esencia de probar cosas, y como por lo general no hay tanto un deadline tan riguroso como suelen ser las series, que tenés que correr. Te puedes tomar la libertad de probar y experimentar un poco más. Y era un documental que trabajaba mucho con Super 8 y material fílmico, y era muy, muy importante la materialidad en la película, ¿no? Como todas las texturas, el sonido, el ruido de esos materiales, etc. Entonces en la música lo que hicimos fue incorporar esos ruidos y procesarlos para hacerlos para darles una entidad musical, digamos, ¿no? Un ritmo. Darles ritmo, ponerle, o texturas, esas texturas que vos mencionabas recién, de pronto no tienen ni nota, pero van fluctuando y por ahí tienen modulaciones. Y cuando las tenés que registrar en Sadaic es un problema. Armar la partitura. No hay nota. Partitura. ¿Cómo hago? Pasó. Y era como hablar de pronto con el sonidista, bueno, qué parte es tuya, qué parte es mía, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo, cómo va a sonar esto, digamos. Nosotros nos peleamos diariamente. Minuto a minuto. No, qué sé yo, ha habido películas donde yo me limité, por ejemplo, a Side Project, por ejemplo. Yo me limité a poner solo los sonidos que había y era una peli de terror. De terror, bueno, el género... Entonces le dejé todos los jump screams, todo lo que tenía que ver con texturas que generaban temor y se los dejé. Hablamos, nos pusimos de acuerdo y decidimos que lo iban a hacer él, lo iba a hacer él, y entonces yo solamente mezclé las capas de esos sonidos que él me daba, que en realidad eran sonidos que tranquilamente los habría podido poner perfectamente yo porque eran... pero eran cosas que se incorporaban mucho a la música claro, preexistente, o sea, la que ya teníamos para la película. Eso es algo que ahí es la ventaja de estar juntos, porque es muy difícil hablar esto con un músico que está en otro lugar. Claro. No, y además la función de mezclar, porque vos mezclas eso. Claro, y además, por ejemplo, viene, no, esta textura... Saquémosla, porque esta textura hace que no se entiendan los diálogos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia que está justo en la parte molestando con los diálogos. Y si yo bajo con un ecualizador esa frecuencia, no se escucha nada del resto. Claro, yo para resolver ese conflicto... Perdón. No, o sea, yo al no estar con el sonista trabajando en conjunto, digamos, para resolver ese problema técnico, por ejemplo, o sea, estas músicas que mencionaba en el ejemplo, o sea, tenían como estas texturas de ruidos y lluvias y frituras, ponele, que estaban como procesadas con la música, pero a su vez había instrumentación sobre eso. Entonces lo que yo, para resolver ese problema, para darle también libertad al sonidista, que pueda decidir también cómo quería él que sonara también la película, le pasé stems, o sea, como decir, claro. O sea, le pasé, bueno, mira, las texturas y todo esto te lo paso por stems, es cuando pasás los tracks por separado. De cada instrumento musical. Instrumento por separado. Entonces, como para darle la libertad al sonista que diga, che, estas texturas, bueno, te las voy a apagar un poco. Bueno, pero ahí es muy delicado, porque también al darle los instrumentos por separado y que el sonidista te haga una mezcla, te puede cambiar la música totalmente. Claro, o sea, está atentando de alguna manera, puede atentar contra tu obra. Por eso me gusta ir a las mezclas. Entonces, por eso nos peleamos todos los días. Pero una cosa es pelearte con alguien que tenés mucha confianza. Vas a pelearse conmigo. No, yo creo que está buenísimo porque esas peleas no le llegan al director. Digo, hacemos un montón de pruebas previas nosotros. Voy a dar otro ejemplo donde hicimos la música nosotros, pero no hicimos el sonido, que fue la película Granizo. Que para hacerle la música era una fiesta, porque la verdad que nunca habíamos hecho cine catástrofe. Con también una cosa muy orquestada, mucha... Pero el sonido lo hacían los chicos de Tres Sonido. Y la verdad que fue una cantidad de idas y vueltas, porque nosotros nos volvimos locos con que los violines marquen cuando se rompía un cartel y cuando se rompía el obelisco, todas cosas musicales. Después estos chicos mandaron y estaba el granizo constante, no sé, ¿viste? O sea, todos esos detalles que habíamos puesto. Después, bueno, hablamos varias veces y empezamos a analizar qué frecuencias eran las que usaban ellos mayormente en la parte de... ¿qué? La respuesta fue todas.
Usaron todas. Usaron todas. Usaron todas. Pero no, después entendimos que había ciertos instrumentos que trabajan principalmente en determinadas frecuencias donde no valía la pena ponerle esfuerzo. Y nada, quedó bien el trabajo. Creo nos hubiésemos ahorrado un montón si trabajábamos juntos, porque íbamos probando. Nosotros lo que hacemos en los proyectos que nos tocan música y sonido, que insisto, no son todos, porque hay proyectos donde solo nos toca sonido y otros solo música, pero en los que nos tocan ambas cosas estamos probando constantemente. Entonces cuando llega el director, ya llega y piensa que nos llevamos bien, digamos. Sí, y para redondear un poco lo que vos también habías dicho y completar lo que dijiste recién, es que el asunto es que vos no escuchás la película, como tampoco la ves la película. Vos... No, lo tuyo es radio. No, entonces. no. ¿Querés blanquear algo? No. Lo que quiero decir es que es un todo lo que ves. No es que la película es el sonido de la película. Incluso dentro del sonido de la película, que es lo último que se hace, pero también está incluida la música dentro del sonido de la película, porque el sonido de la película es lo que suena en la película. Entonces, eso está... La decisión final de qué va, dónde y cómo está buenísimo cuando es consensuado y está buenísimo cuando es hablado y está buenísimo porque quiero decir, el espectador no discrimina en mirá qué bien que lo editó o como digo yo siempre, nadie sale del cine diciendo, che, qué bien puestos esos pasos. ¿Te fijaste qué en sincro que estaban? ¿Viste? No, en general ven los errores. Claro. Pero lo que quiero decir es que si todo te lo hace creíble, si la música está bien puesta en el lugar donde tiene que estar, cómo tiene que estar, si las ediciones tienen las continuidades bien hechas y todo suena como tiene que estar, vos te olvidás de que son elementos por separado. Es todo junto. Entonces, está buenísimo pensarlo cuando haces eso desde este lado y la comunicación hace que eso funcione mejor. Claro, bueno, en eso arrancamos hablando de que era como una catarsis por lo que no sucede y ahora hablando como del ideal, me parece que si habláramos de un mundo ideal a nivel producción de una película, me parece que como que todas las áreas tendrían que acompañarse todo el proceso, digamos, de la película, digamos, ¿no? O sea, es inviable a nivel tiempo y dinero, pero bueno, por lo menos tener una charla de café. Claro, pero vos fíjate que en el caso del sonido, siempre está supeditado a lo que está en la imagen. Porque si el que eligió el arte agarra cualquier elemento y ese elemento tiene una materialidad y una sonoridad propia de ese elemento, y si el de arte hubiera elegido otro elemento, tendría que ser otro. Entonces ahí es donde yo digo que el laburo se monta sobre el trabajo del otro. Y lo mismo con la edición. Si todas las ediciones y todo escena con escena se hace por fundido, yo tengo que respetar ese fundido y que una escena termine y que la otra suene. Ahora, si son cortes abruptos de pac, pac, yo puedo hacer el fundido o respetar el corte abrupto. Entonces, siempre mi trabajo, el de él, porque la escena dura 2 minutos, no puedo hacer una música de 4. Tenés que hacer la música de los 2 minutos o del fragmento dentro de esos 2 minutos que dure lo que querés marcar. No, si la pagás de 4, yo te la hago de 4. Pero digo, es todo un laburo muy, muy, muy en conjunto. Sí, yo en el proceso de montaje muchas veces pienso, digo, que, o sea, porque de pronto tenés el caso de una directora como Lucrecia Martel que piensa muchísimo en el sonido y hay un montón de propuesta y de construcción dramática y narrativa a través del sonido en sus películas, pero porque es una directora de otro planeta y que además que le interesa especialmente el sonido. Es una directora involucrada total con el sonido. Y la mayoría de los directores por lo general no tienen una visión tan del sonido. Piensan mucho en la imagen, pero por lo general son bastante más sordos que otra cosa. Que ciegos. Y yo muchas veces pienso, digo, bueno,
¿de qué nos estaremos perdiendo cuando estamos armando la película por no tener por ahí propuestas del sonista? Decir, che, por ahí esta escena dramáticamente la podrías resolver. Está buena con esa un pregunta. sonido. Sí. ¿De qué O nos sea, estamos perdiendo por no hablar charlar. más con las otras áreas? Porque, viste, uno resuelve con lo que sabe, pero por ahí el Sí. sonidista te dice, esto estaría buenísimo si lo trabajáramos con un ambiente y un fuera de campo, tal cosa. Hay directores que lo que más les gusta es el trabajo con los actores y todas las demás áreas les chupan huevo. O sea, No les importa, quiere decir. sí. Y delegan en gente en quien confían y listo, y no se meten. En esos casos también está bueno, porque Sí, hay... sugerirle también. No, Es y como- comunicarnos entre nosotros, Sí. porque está Por eso, faltando esa el comunicación. comunicante que es el director. Claro. Y entonces hay decisiones que se pierden, hay cosas que se pierden, hay ideas que surgen en el montaje que a nosotros, es como el ejemplo que diste antes, nosotros nunca nos enteramos, si no nos avisan que estaba esta idea, el director no viene, digo, Sí, o a veces, sin haber leído el guión, hay una parte de la película y que vos decís, che, pero acá, ¿por qué hace esto? Ah, no, porque vi una escena que la sacamos. Y vos decís, ah, claro, ¿y qué era? No, pasaba esto. Ah, y eso explicaba lo otro. Sí, pero la sacamos porque no funcionaba, por esto, por esto, por esto. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que eso que no entiendo, cómo podemos hacer entender? Y muchas veces es con sonido. con sonido, y el sonido no es agregando sonido, sino es simplemente haciendo que los actores vengan y graben en ADR alguna información que ADR, falta. que es un ADR, diálogo que es agregado. un additional, Un off. claro, es un off, son voces adicionales. Que graben información que no estaba en la peli, que hace que te termine de hacer entender eso. Y ese también es el laburo, no es solamente hacerla sonar la peli, sino es colaborar al entendimiento de la peli. Y muchas veces esto pasa no en el estudio de sonido, sino pasa en la sala de edición, donde el director graba la voz que tiene que decir el actor para que lo haga después, o las asistentes graban. Algunas participaciones. Claro, algunas participaciones. Y ahí se termina de entender todo y ahí se termina de armar. A mí me mata cuando en los documentales por ahí que tienen una narración en off y por no tener herramientas de sonido, lo que fuere, graban con WhatsApp. con el celular, WhatsApp, y se escucha horrible y es como... Yo no sé si tal vez está bueno que hagan preguntas, Sí, totalmente. ¿no? O sea, si habilitamos a alguien quiere preguntar, no sé- Aprovechen no sé la presencia. sí. Sí. Bueno, repito, que el sonido que, como decían ellos, que se subía al final de todo el proceso de la película. No sé si a vos como montajista te ha pasado que, por ejemplo, él dice, no, pero en esta escena esta música va 1000 veces mejor, pero te cambia el beat del montaje. Y si eso pasa, ¿se puede llegar a remontar? O ya cuando vos ya terminaste tu edición, ya si ese laburo de ida y vuelta se suele dar, o ya cuando está montada la película no hay vuelta No. atrás. Mira, está bueno lo que decís, tío. No, o sea, no suele suceder Que se o vuelva sea, para jamás que se reedite una escena de un corte final y que se compuso la música. Bueno, acá me dicen... A veces deberían hacerlo, pero no lo hacen. Bueno, en la serie también. Teníamos el capítulo bloqueado. Está bien, está bien. No, puede pasar. Puede pasar. No es normal que pase. No, Muy raro que pase. lo que está bueno de lo que decís eso es una de las cosas de la referencia. Por ejemplo, cuando me dan una referencia y estamos de acuerdo de algo que funciona, lo primero que le respeto, lo primero que le saco y le copio sí a la referencia es el tempo. Porque, digo, si hay un ritmo y hay un tempo que tiene la música y el editor se montó sobre eso para hacer justamente el montaje, yo eso lo tengo que respetar. Entonces, ya sé que es el primer elemento que tengo que tener en cuenta a la hora de componer una nueva música que sea original, pero tiene que tener el mismo tempo, porque hay un ritmo que se tuvo en cuenta. No, y sumo dos cosas a eso, o sea, y ahora me voy a desdecir, digamos. O sea, en un proyecto que yo terminé haciendo la música del documental, retoqué cosas de montaje en función de cosas que... No. Ahí tenías ventaja. Claro, tenías ventaja.
Claro. obviamente. No, o sea, puede pasar, pero es raro. Pero no, igual lo más importante, y quería hacer una reivindicación al músico de cine, y no o sea, al que se dedica al cine, que entiende el lenguaje del cine, porque justamente muchas veces el montaje no se rige por las métricas de la música. Y vos a veces necesitas que la música termine o arranque, bueno, que arranque no sería un problema, pero que termine o que module en algún momento de la escena de alguna forma, y por ahí no te dan las cuentas matemáticas de la música. Y me ha pasado que un músico te diga, no, bueno, pero lo que pasa es que la edición no está, tenés que correr los frames. Yo, no, tenés que correr la música. O sea, no los frames. O sea, no vamos a modificar el montaje de la película. O sea, lo que manda, en cine lo que manda es la imagen, el sonido, digamos, la música tiene que acomodarse a eso. Y el músico tiene que romper todos sus preceptos académicos y entender que de pronto, y por ahí un compás le va a quedar raro, pero bueno, en Berkeley, en la carrera de música de películas que está en Boston, lo primero que le dicen a los músicos que van a hacer esa carrera es: no se trata de hacer música, sino principalmente de resolver problemas musicales para contar una historia, digamos. Porque a veces sucede eso, o sea, la primer película que hice la música ya estaba editada, y había una canción que fue grabada sin un metrónomo. Entonces yo era una canción del Negro Fontova, era Adiós querida Luna, una película que transcurría en el espacio de Fernando Spinner. Y yo tenía un problema donde tenía que entrar un estribillo en la mitad de un compás. O sea, tenía que... voy a hablar en términos musicales, pero digamos, una canción que era en 4x4, de repente le tenía que poner un compás de 2x4 en el medio, que era una patada al hígado. O sea, no había forma... Bueno, de eso se trata un poco nuestro trabajo. Y lo que dijiste, que te agradezco, que valores eso, pero esa es la diferencia entre un músico que hace música de películas y un músico que compone con más libertad, digamos, no para un proyecto. Con respecto a las entradas de la música, Ennio Morricone decía que a él le gustaba mucho que no se noten las entradas de la música. Por ejemplo, utilizar una explosión, algún sonido, y esas son cosas que tenemos muy en cuenta con Adri, también, o el momento que desaparece una música, digamos. Sí, que no te das cuenta, como que se hace... Que la música colabora a llevar a un lugar y que vos no tengas presente. A veces está bueno que esté presente la música. Sí, es una decisión estética. Son Hay directores decisiones que te cortan la música en la escena, así, A ¡pam! veces sos Tarantino y con una cara arrancan Sí, claro. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto escucharlos y escuchar su experiencia, y está re bueno eso de la comunicación. Yo quiero preguntarles si alguna vez les pasó que hayan dicho, wow, cómo quedó esta banda sonora con estos sonidos, y que venga el director y les diga, nada que ver. Todos los días. La historia de mi vida. La historia de mi vida, no con música, pero vos haces una propuesta estética X y pensás que es la adecuada para la película, la adecuada para la escena, te encanta cómo queda, y el director te dice, ¿te parece? Y ahí, claro, no y es ahí por acá. Se la tenés que vender. Claro. No, Ahí entonces empieza vos el chamullo. argumentás desde lo... Son 3 caminos. Primero es... No entendés nada. Después argumentás desde lo intelectual. Y después haces berrinche, obvio. Como corresponde. No. Pensé que arrancaba con el... No. Lo primero que yo hago en esos casos es tratar de entender qué es lo que no funciona. O sea, qué es lo que no le funciona a él de mi propuesta. Y ahí empieza la charla, empieza el debate y empieza a decir por qué no funciona, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y a partir de ahí empezás, bajás una cosa, probás otra, sacás, ponés, y con la música pasa lo mismo. Me acuerdo que había una escena donde se moría la mamá de la protagonista, y él había hecho una cosa súper lírica, súper cargada, y el director dijo, no, estaba buenísimo, quedaba bárbaro, pero no, no es por ahí.
y tenés que volverlo a hacer. Bueno, justamente esta película que menciona Adri es El Apego, es un peliculón, yo creo que está en Cinear y se las recontra recomiendo. Es uno de los trabajos más lindos que hicimos y que nos pasó esto todo el tiempo. O sea, trabajamos con un director muy exigente, muy inteligente y muy capaz, donde todo lo cuestionaba, todas las propuestas las cuestionaba. Pero si uno entiende que el cine es una actividad colectiva, en vez de enojarse con eso, me parece que hay que tratar de enriquecerse de eso. Y creo que lo que terminó sucediendo tanto con el sonido como la música de esa película es que terminó un trabajo mucho mejor del que hubiésemos propuesto inicialmente. Tampoco es lo que el director hubiese querido, o sea, se enriqueció de lo que nosotros le proponíamos, porque depende siempre también de con quién trabajás, ¿no? Pero este director en particular, que es Javier Diment, es un director que escucha mucho, quiere que vos le argumentes y que vos defiendas tu propuesta. Y después puede estar de acuerdo o no, y él te va a defender la de él. Por supuesto, siempre el director es el que tiene la última palabra. Ahora es más discutible con las plataformas, sí. En el caso de las series es otro mundo. Pero hablando de un cine de autor, me parece que no hay que asustarse de eso. Al contrario, yo aprendí mucho terminando haciendo una música que no era la que yo me hubiese salido naturalmente. Me parece que es parte del proceso y siempre tiene que ver con las formas. Hay gente que está totalmente cerrada a lo que vos le vas a proponer. También nos pasa, esto creo que le pasa tanto a los editores como a sonido y música, que en general tenemos mucha más experiencia que los directores. O sea, hay directores que hacen 3 películas, 5, 10 como mucho. Nosotros llevamos más de 100. Entonces, hemos visto cometer muchos errores. Entonces, está bueno cuando los directores son abiertos a escuchar las cosas que tenemos para decir. Que no tenemos ninguna verdad absoluta porque no salvamos vidas, no son cuentas matemáticas, no son ciencias exactas. Pero sí tenemos experiencia. Entonces, está bueno que la opinión, tanto de editores como sonistas y músicos, sea escuchada, en verdad, en todos los rubros técnicos. Sí, y viceversa también, porque a veces uno en tanta experiencia profesional también se encasilla en lugares y decís, esto me funcionó en 20 películas atrás y repetís lo mismo. Por ahí inconscientemente, por ahí no te das cuenta, porque es como ya tu mecanismo, de pensar. Y por ahí, y el director viene y te propone algo y como que ya entras como por ahí a la defensiva y decís, no, pero no funciona. Y como que uno siempre tiene que hacer como ese trabajo de quitarse el ego, de encima también. Y decir, por más que tengas 40 películas encima, puede venir un operaprimista y tirarte una idea que te rompe la cabeza. Estar abierto a aprender. Totalmente. Entenderlo como trabajo colectivo. Sí, y además, en el caso del apego, yo me asombro de lo que quedó, particularmente, porque no es por donde yo hubiera ido. De hecho, no es por donde fui. O sea, me obligó a salir del lugar de comodidad e ir por un lugar, por un camino no tan transitado por mí y dije, mirá cómo me llevó, mirá cómo me dejó, mirá cómo me enseñó, cómo me empujó para ese lado. Y está buenísimo cuando pasa eso. Sí, fue en pandemia también, es verdad. Había tiempo. Pero estuvo buenísimo. La verdad que estuvo muy bueno. Y también, a veces, me pasaba mucho al principio, ahora también me pasa, que es que uno no tiene la visión global de la película. Un caso, estábamos haciendo la peli de Norma Rostito, un documental para Caras y Caretas, y en el momento donde lo fusilan a Aramburu, yo tenía, claro, un documental sobre Norma Rostito que tenía algunas partes ficcionadas. Dentro de esas partes ficcionadas estaba la muerte de Aramburu. El documental era de César D'Angiolillo. Y en el momento de Aramburu, cuando Aramburu recibe el tiro, recibe el tiro, yo le había puesto un... ¿Por qué? ¿Cuál es mi idea? Fue mi idea? Si cuando te golpeas el dedito del pie con el coso, pegás un grito, imagínate cuando recibís un tiro.
todo un foley divino, el director me dice, che, está buenísimo, pero saquémosle el... Y yo digo, ¿por qué? El berrinche. Claro, el berrinche. El berrinche. ¿Por qué? Y me dice, porque yo quiero mostrar la estoicidad, lo estoico del militar. Entonces, si yo le pongo el... me lo humanizás. Y yo no quiero que el militar sea humano, que él en particular sea humano. Claro, y entonces ahí yo que ya me había puesto los guantes, tiene razón. Entonces, Tiene razón frente a esa idea. Claro, porque que no es mi idea, no es mi peli, es nuestra peli, pero el que tiene generalmente la visión global, en líneas generales hay excepciones, ¿no? Pero es el director. Por eso está bueno la figura de él, porque él es el que te guía y el que te lleva para todos lados. No, ahora habla. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechar. Ahí. Bueno, buen día. Es interesante todo lo que están comentando porque nos abren un poco el libro de sus vidas, de cómo es el día a día de un editor. Y esto me abre más el panorama porque siempre hice música para el vivo, para un espectador, un recital, algo por el estilo. Y esto abre un poco el espectro en relación al oyente. Y más que todo quisiera como preguntarles qué le recomiendan a las personas que están indagando por ahí, que están conociendo, están haciendo algún tipo de capacitación en cuanto a audio, que los pueda como sensibilizar más, porque estamos hablando de, por ejemplo, escuchar al director y también como estamos viendo un poco las actitudes que han podido ustedes aprender o que los han hecho mejores personas en lo profesional, porque también es saber que no siempre te van a escuchar y es qué actitud tener cuando no me escuchan, aun cuando yo creo que tengo la razón de lo que está pasando y creo que quizás el trabajo final pudo quedar mejor, pero el director es el que tiene al final la última palabra, ¿no? Creo que es valioso el tema de la humildad de reconocer y saber que, bueno, no siempre van a tomar mi idea. Partiendo de aquí, ¿qué le recomiendan a personas que quizás no tienen quizás ni la mitad de la experiencia o el plano que tienen ustedes como parte digamos, de la parte técnica en el audio, en los materiales que se usan y todo el recurso que se usa? Yo creo que lo mejor o cuál fue mi camino o qué te diría, sería entender la película primero, antes que nada. Entender la película, entender qué es lo que querés contar, qué es lo que la película intenta contar y habla con el director, proponé, mirá, cuando no te... O sea, llega un momento donde no te escuchas. Siempre la motivación es la historia. Siempre la motivación es la historia. Yo trabajo por lo menos en función de la historia. Lo que importa es lo que se está contando y cómo se está contando. Si ese es el norte, no hay manera de fallar. Va a salir una mejor película, una película peor, o tu trabajo va a ser mejor, va a ser peor, pero si el norte es ese, no vas a tener ningún conflicto y la peli o el proyecto en el que estés trabajando va a ir. Pero tenés que entender qué es lo que querés contar y qué es lo que querés hacer. A partir de ahí, todo es charla y consenso. Sí, y sucede igualmente que puede ocurrir bastante que pierdas discusiones con los directores, estar convencido de que tal escena no tendría que estar en la película, pero el director cree que sí tiene que estar sí o sí porque le costó un montón filmarla, porque la quiere o lo que fuere, y quiere que esté y vos estás convencido de que no, pero bueno, todo el proceso creativo de trabajo de una película es negociaciones constantes, entonces uno elige qué batallas librar, o sea, tenés 1000 discusiones por día con un director de decisiones que hay que tomar, desde del corte hasta cuestiones más macro de la estructura y cuestiones más específicas de cada escena. Y no te podés poner los guantes con todas las discusiones, porque si no se vuelve imposible. O sea, a veces hay que ser un poco estratégico también. Son dinámicas, son los vínculos humanos, digamos, ¿no? O sea, más allá del cine, digamos, ¿no? O sea, si
si te pones los guantes, si te vas a trompear por cada decisión, no llegás a terminar la película. Entonces, como que decís, bueno, estas 3, 4 decisiones las dejo pasar, digo, pero esta te la voy a pelear a muerte. Y a veces, igual dijiste antes algo muy lindo, que es correr el ego. Primero, que estamos en una actividad que es colectiva, y el resultado es colectivo, aunque se lo cargue encima un director o lo que sea, es una actividad colectiva. Y cuando corres el ego y no estás pensando en tu partecita del trabajo, y decís, bueno... Pero a veces querés sacar la escena. Decís, no, bueno. No, y a veces te encontrás con directores que no es que no te dan ni una batalla. O sea, me ha pasado de estar en una película donde todas las decisiones que estaba tomando el director, era una directora, eran para que la película sea una bosta. La verdad era así. Tampoco le puedo decir eso. También hay que entender que los directores, sobre todo el cine independiente, la verdad que lleven adelante la realización de la película es una tarea épica, que les toma muchísimo tiempo. Hay que entender también el lugar de los directores y en algún punto ceder y decir, bueno, yo te ayudo como puedo. Si vos no te dejás ayudar, bueno, te ayudo como vos creés que yo te tengo que ayudar. Y punto. Y entregarse en ese sentido y decir, bueno, por supuesto, hay películas que las disfruto más, hay películas que las padecemos. Es trabajo. Y es como decía Carlos, son relaciones humanas. Hay personas con las que te llevas bien y otras personas que son más cerradas y no te permiten, no te dejan ayudarlas. Bueno, es parte del profesionalismo también hacer en todo caso lo que te piden, ¿viste? Sí, además sucede otra cosa que además hay algo que nosotros tenemos que entender, que el que pone la cara después es el director, digamos, ¿no? O sea, el que va a presentar la película, o sea, es raro que salgan a matar al sonidista, al músico o al editor de la película. O sea, por lo general van a matar al director, va a decir, la película es una porquería. O sea, entonces, está bien que el director tenga la última palabra en el sentido porque es el que va a tener que defenderla después. Sí, la gente no sale diciendo qué buenos pasos. O qué malos pasos. Vamos a dar premios a pasos. Pero sí, es parte del trabajo. Y ser profesional la verdad que no es que elegimos. A veces hemos rechazado trabajos en momentos que se pueden rechazar, pero hay un montón de trabajos que no... Y películas, la mayoría que tal vez no las elegiríamos como espectadores tampoco. O sea, la verdad es esa. No siempre todas las películas en las que trabajamos, si bien el compromiso tiene que ser muy alto siempre, no siempre nos gustan las decisiones que se tomaron, qué sé yo. Pero bueno, insisto, no salvamos vidas, no es una ciencia exacta lo que hacemos. Yo voy a complementar, perdón. Una última. Además entender que no es personal. Eso iba a decir. Que no es con vos. Sí. No es a tu trabajo, no es a vos como persona, no es contra vos. Ni como artista, no. Es porque él piensa que es mejor así y es eso, y no es más que eso. Y a veces uno se va con la sensación de... Pero sí, el único que se perjudica sos vos. El vínculo emocional, digo. Claro. ¿No vibraste con esa persona? Sobre todo si trabajás como trabajo yo, que le pongo todo el alma del mundo al trabajo, es difícil no tomárselo personal. Pero una vez que entendés que no es personal... Y que no es tu película. Pero incluso... Claro, es nuestra peli, exacto. Pero no... Y hay tantas visiones como personas, ¿viste? Porque vos lo ves a través de tus anteojos, yo lo veo a través de los míos. Entonces... Yo tengo algo, hola chicos, ¿cómo andan? Algo para complementar un poco, pregunta también, en base a esto que están diciendo. A mí me encanta esa visión de decir, bueno, es un tema también de visiones, ¿no? De cómo uno ve las cosas. Pero bueno, también puede pasar, y sabemos, que no pegás onda con el director, no pegás onda, ya sabemos que hay directores que se plantan y capaz que te pasaste 4 semanas no pegando onda y de repente... No digo que pones el automático, pero más o menos, ¿no? Digo, pasa. Incluso hoy, después de haber hecho un montón de años de laburo, puede pasar. Pero después te toca que vas al cine y ves tu nombre ahí, ¿no? Entonces eso me quería como dar una idea de qué pasa ahí, ¿no? O sea, en qué punto uno termina cediendo, a pesar de que el nombre de uno figura como, bueno, sonido, director de sonido, digo, cuando un trabajo no te representa. Lo mismo para el montaje, ¿no?
obviamente. Es aplicarle a todo. Yo siempre trato de poner lo mejor que puedo hacer. En algunos casos siempre es lo mejor que puedo hacer. En algunos casos los límites son más amplios y en otros tengo la correa más corta de lo que puedo hacer. Una vez un director, yo le proponía, hasta que en un momento me dijo: el Inca recibe guiones todos los días, podés presentar tu película y hacerla cuando quieras. A partir de ahí, el automático se prendió y no se apagó nunca. ¿Qué sé yo? No, tratar de poner tu ficha para sentirte orgulloso de lo que pones ahí en esa Claro, pieza. entonces, ¿qué hice? Aunque Y sea traté- decir, bueno, eso lo hice yo y eso Claro, me gusta. Y Exactamente. quedarte contento con eso, porque Exactamente. también eso es ¿Qué hice? Y traté de que los doblajes no se notaran que fueron doblajes, traté de que los ambientes no molestaran, traté de que los pasos estuvieran bien en sincro. Digo, ¿por qué? Porque sabía que podía llegar hasta ahí. Digo, hasta ahí me dejó, hasta ahí pude llegar, hasta ahí. Entonces, era la visión de él y yo me limité a hacer el trabajo técnico lo mejor que pude. Y no, ¿es eso o tomá, llévate la peli y andá a hacerla en otro lado? Digo, pero es tu decisión en ese punto. No tengo mucho más. En el caso de los montajistas, a mí me pasa en eso que decís, que yo creo que es inviable llevar adelante el montaje de una película si no tenés química con el director, digamos. Pero sobre todo si es un director que quiere estar presente en el montaje, ¿no? Porque puede ocurrir el caso de directores que de pronto le mandes armados y te opina de lejos, y entonces como que hay una cosa más impersonal. Pero la mayoría de las veces los directores quieren estar muy ahí, digamos, quieren estar... Y nosotros siempre en edición hacemos como un poco el chiste de que somos un poco los psicólogos de los directores también, ¿no? O sea, o sea, es como que... Es terapia de grupo, porque... Claro, o sea, entonces estás como ahí en la sala y charlas un poco de la película, pero charlas también de sus problemas de seguridad emocional. No, además Un montón vienen de la cuestiones. adrenalina de un montaje y es como que están con la depresión posparto, Claro. ¿viste? Como... Y es medio inviable estar 4 o 5 semanas donde no pegas onda para nada con el director. O sea, es como medio que termina decantando siempre esos casos de que terminan llamando a otro editor. O sea, llega un momento que la relación se tensa a tal punto que, bueno, llegamos hasta acá y después por ahí deciden seguir el proceso con otro editor y buscarle como otra mirada, otra vuelta. Y sí, como que no le funcionó la transferencia y si no funciona la transferencia buscan a otro editor. Entonces... es difícil llegar a ese punto del automático, pero sí igual, para mí no en el general de la película, sí puede suceder en jornadas específicas que te pones el automático. Tipo, en tal jornada ya no me lo fumo más y querés el plano acá, ponemos el plano acá. No querés a cada vuelta lo vamos. No, pero viste que a veces te pasa que mandás un armado, está buenísimo, bárbaro, pasan 2 días, te quedaste contento con eso y che, me quedé pensando, la verdad que yo daría vuelta a todo, nada que ver, viste, y ahí como que empezás de vuelta. No, claramente Eso es algo que, digo, hay gente que es una pesadilla para trabajar. O sea, la verdad es esa, pero volvemos al mismo lugar y me quedo en el punto de decir, bueno, esta cuestión de está mi nombre ahí y la peli es una mierda. Y bueno, es parte, son gajes del oficio. Me parece que si uno es profesional hay que bancársela, correr el ego también. Y también siempre está la alternativa de pedir que no te pongan los títulos. Es un poquito agresivo. A mí me pasó una sola vez, después de un mes de estar trabajando con un director, de decirle, me parece que yo no soy el músico para tu película. Y no era por cuestiones artísticas, las diferencias tenían que ver con el trato. Personalmente creo que en este sentido coincidimos con Adri, ya a esta altura del partido, nos dedicamos a esto porque nos encanta y la pasamos muy bien trabajando. Entonces, estar con gente con la que uno no la pasa bien, me parece que para mí eso es lo que define mucho más que si está bueno el laburo, están buenas las decisiones o está buena la película. La verdad que me importa más el vínculo, es eso, pasamos muchas horas juntos, contándonos esa etapa de la vida. Nosotros en el estudio nos gusta tener los pósters de las películas porque cada vez que los vemos es como acordarse de esos 3 meses de la vida de uno que la compartió con un director. Entonces, me parece que es más importante encontrar
darle mucha importancia a las formas de la comunicación que a las decisiones finales, porque al final, insisto, no salvamos vidas. No, además de última se trata de una cuestión de vuelta al ego, ¿no? Porque uno dice, va a aparecer tu nombre ahí, digo, pero uno tiene que pensar que, de vuelta, a nadie le importa quién, o sea, hizo la edición o el sonido, al que le van a pegar es al director, o sea, tu nombre va a pasar ahí. O sea, uno cree que la gente, no, se van a acordar de la película y me van a matar porque la película no... No, pero es verdad que te ven los colegas. Los colegas sí están. Pero ahí está el tema. Los colegas ¿viste? saben, los colegas saben que... Se ve la mierda que hizo este. Pero el colega sabe que la película no es una porquería solamente por tus decisiones. No, o sea, es que verdad. hubo un montón de... O sea, que todos sabemos. Disculpen, queda una pregunta más porque tenemos que cortar. Cuando vos ves esto, que estás en la parte de coordinación y de que sos el nexo por ahí entre nosotros, cuando vos ves que no hay feeling, ¿qué onda? No, a mí me gusta, por eso, a mí me gusta generar el vínculo desde el inicio, como trato de ir a las reuniones, estar ahí, hago como un poco de esa mediación. Cuando te contestan, yo trabajo con lo que me dan. Bueno, ¿cuál era la ¿Qué última? haces? ¿Había otra pregunta? Es un chiste. Sí, nosotros. Hola, buenas tardes. Sí, quería preguntarles sobre el sonido directo que les llega. Para ustedes, ¿qué material es fundamental que les llegue? Por ejemplo, los ambientes, una pista de ambientes bien larga para usarla de colchón para los diálogos, o que los foleys tengan muchas pistas, o prefieren que los foleys sean grabados en estudio, o los usan de librerías. ¿Cuál es el material fundamental, digamos, de...? Lo más fundamental de todo es que los diálogos estén bien grabados. Que los diálogos tengan la mejor señal ruido posible, la mejor relación señal-ruido posible, a eso me refiero, que esté y que estén claros, que el sonidista de directo tenga una muy buena relación con el director y que se le pueda acercar y decirle, pedirle por favor, o tener la charla previa de que si el actor está haciendo una acción, que trate de hablar, no cuando está cortando la verdura, o sea, que trate, porque si no te queda toda la charla con el tac, 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 y por ahí ese tac no sirve, porque el micrófono no es inteligente como en la oreja, ¿viste? Entonces capta todo al mismo volumen, y a veces capta más fuerte el tac que lo que está diciendo la persona. Entonces, de directo, lo que más me importa a mí que me llegue bien son los diálogos. En los casos donde hay algún objeto particular que vos sepas que vaya a ser muy difícil reproducir en el estudio, si lo podés grabar, genial. Y sirve, porque el otro día, y voy a parafrasear a un colega que hace Foley, estábamos en una charla de Foley y dijo en un perfecto español, la realidad suena como el orto. Entonces, muchas veces lo que pasa es que el sonido directo, el sonido real, no funciona porque no es lindo, no porque no sea el real. Y nosotros no somos naturalistas haciendo cine. Nosotros tratamos de ir al verosímil, no a la realidad. Salvo que sea dogma, ¿no? Pero vos pasa eso. Entonces, salvo que ese sonido sea muy difícil, lo puedas grabar, salvo que sea un ambiente muy complicado, que necesites tener un fondo en particular, qué sé yo, de un aparato que no puedas grabar, bueno, grabame el fondo ahí, pero lo más importante son los diálogos, siempre. Bueno, igual depende, como decís vos, del director o de la directora. En el caso de Lucrecia Martel, por ejemplo, yo en la época se hizo La Ciénaga, que se filmó toda en Salta, que fue su ópera prima. Yo estaba de socio con Guido Berenblum, que fue quien hizo el sonido, y estuvo 2 meses en Salta grabando, casi terminando la postproducción de sonido de la película. Lucrecia se acuerda, dice, che, hay un pajarito típico de Salta que me encantaría que esté en toda la película. Y Guido la quería matar. Y dice, estuve 2 meses, la mitad del día al pedo en la selva, y vos me pedís ahora, en una época donde todavía no existía internet, o sea, finalmente encontró ese pajarito en un coleccionista de cantos de pájaros que existía en Francia, y la película se terminó de mezclar en Francia y se resolvió. Pero digo,
me parece, coincido con Adri, lo más importante son los diálogos y lo que el director considere muy importante después para la película. O sea, tenerlo en cuenta en el rodaje. Sí, lástima que se dio cuenta cuando estaba terminando. Bueno, por eso. Un ejemplo, era su primera película. Bueno, lamentablemente tenemos que finalizar la charla, así que les agradecemos por aquí. Gracias.